Hola a todos, bienvenidos a esta materia con respecto a uno de los temas que nos competen en la carrera de Derecho, que forma parte principal y esencial en la materia de marco legal de las organizaciones. Me presento para todos los intervinientes dentro del, de la materia que nos ocupa. Soy el licenciado Adrián Camacho López, abogado, especialista en Derecho, maestro en Derecho Penal. Tengo diplomados en Criminalística y Criminología. Litigo. Llevo más de 9 años litigando, casi 10 de hecho. Y soy docente también de la escuela ITEP, del cual formamos parte tanto ustedes como yo. ¿Vale? Repito, la materia en este módulo a tratar es marco legal de las organizaciones. Se estará enviando para ustedes en atención los videos correspondientes. Este es el primero de ellos, el día lunes, miércoles, y para asesorías en un intervalo posterior a los videos y asignaturas correspondientes el día sábado. También para comentarles si puede existir la modificativa respecto a la asesoría que se lleve como tal para los días sábado. No sé, contemplarlo tal vez para los viernes, si se pudiese los viernes, eh, temprano, no sé, como a las 10 u 11 de la mañana. Eh, o si ya definitivamente no se pudiese, entonces que sea el sábado, pero sí necesito que sea como a las 2 de la tarde aproximadamente, ¿vale? Estoy atento a los comentarios, a las sugerencias que ustedes como tal tengan para con su servidor y amigo. No habiendo otro punto más que atender, iniciamos con la materia en este módulo. Repito, marco legal de las organizaciones. Y comenzamos con el concepto de derecho civil, aludiendo también sobre todo a la parte que esta materia de derecho civil corresponde a, al temario visto, o bueno, previsto obviamente por su servidor, sobre todo también porque de esta materia de marco legal de las organizaciones, pues en realidad se desprenden varios puntos, varios temas, y que de los cuales el primero del que hace alusión a esto es esta materia de derecho civil, como lo es la otra de ramas del derecho civil, que son conceptos básicos y fundamentales de este tema, ¿no? Ya como segundo o tercer punto estaríamos hablando tal vez, bueno, tal vez no, de hecho es así, de la materia de derecho mercantil, que también forma parte del marco legal de las organizaciones, así como también eh, otras dos materias más que en su momento lo estaremos ya tratando. ¿Vale? Partimos del primero de los temas de esta materia y tenemos a la vista a lo que se refiere con el derecho civil, que es una rama del derecho que regula las relaciones privadas entre las personas. Aquí se tiene un resumen sobre los aspectos más importantes. ¿Cuál es el concepto de derecho civil? Dice que se encarga de regular los derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones privadas, abarcando aspectos como la propiedad, los contratos, las relaciones familiares y las sucesiones. Es en sí el enfoque principal a lo cual se refiere el derecho civil. Descansa obligatoriamente en personas porque son estas las que le dan vida a la materia de derecho civil. Entonces, al referirnos a las personas nos estamos refiriendo a hombre, mujer. Interviene también obviamente cuestiones familiares,
niños, ancianos, según sea el caso. El derecho civil es universal, vaya, es para todo el mundo, ¿no? Sobre todo porque de estos, la función principal, como bien lo dice el concepto, es de regular esos derechos y obligaciones de las personas. Como bien lo dice el mismo, en ámbitos tanto privados, y descansa este, este concepto sobre la propiedad, los contratos y las relaciones familiares y las sucesiones, abarcando sobre todo también en la propiedad. Por ejemplo, estaríamos hablando de bienes muebles, regulación de estos, eh, contratos, estamos hablando de contratos, por ejemplo, de compraventa, contratos de arrendamiento y cuestiones así, ¿no? Relaciones familiares, no sé, se me ocurre también, puede ser en cuestiones de guardia y custodia, patria potestad, divorcios, voluntarios, incausados, administrativos, según sea el caso. Y en lo que a las sucesiones se refiere, estamos hablando de bienes dejados obviamente por un decuyus, que así es como se le conoce a la persona que dejó testamento, o cuando fallece este y al no dejar un testamento como tal, eh, estamos hablando de un tema en específico que son las sucesiones, que también obviamente le pertenecen al derecho civil y la regulación de estos. En realidad el derecho civil es una de las materias más extensas que como tal ustedes se pueden imaginar, abarca muchísimos puntos, es muy extensa, repito, por ende maneja también para la regulación de estos derechos y obligaciones una legislación que estamos en el Estado de México. Obviamente esta legislación es el Código Civil para el Estado de México, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es lo que se utiliza para poder regular todo lo que tenga que ver con la materia que les acabo de comentar, ¿vale? En ese sentido también tenemos las ramas del derecho civil, que este derecho civil, esas ramas del derecho civil, perdón, está, repito, descansa sobre el derecho de las personas, ya que este regula el estado civil, la capacidad jurídica, el domicilio y la nacionalidad, ¿vale? Regulando como tal el estado civil de las personas en sí, nos enfocamos también en la parte de la capacidad jurídica, la capacidad que tiene un ente, un ser vivo, una persona, desde el momento mismo de cumplir 18 años, por estado civil. También nos estamos refiriendo a todo lo que o civilmente está obligado como tal también una persona a registrarse, a tener un acta de nacimiento, a tener actas de nacimiento de los hijos. Engloba muchísimas cosas. El domicilio, la nacionalidad, que son en sí las características esenciales, por llamarlos de alguna manera, que tenemos las personas por el simple hecho de vivir en este país, en México, y que se regularizan, primero que nada, por la Constitución, y después de esta, todas las legislaciones que reconozcan nuestro derecho mexicano, que en ese sentido, como les mencioné hace un momento, es el Código Civil para el Estado de México. Solo basta el tener que revisar los artículos que maneja este compendio legal, y en ese sentido nos daríamos una idea de lo que en sí abarca todo para regular estas conductas del, del código. Por ejemplo, les hago lectura de un artículo en el título primero de las personas físicas, el concepto de persona física y viabilidad, en su artículo 2.1, si lo pudiesen corroborar un poquito más adelante ustedes con el Código Civil del Estado de México, nos dicen en el artículo 2.1: persona física es el ser humano desde que nace y es viable hasta que muere, a quien se le atribuye la capacidad de goce y de ejercicio, y que desde que es concebido
se le tiene por persona para los efectos declarados por la ley. Es viable el ser humano que ha vivido 24 horas posteriores a su nacimiento o es presentado vivo ante el oficial del registro civil. A eso es a lo que se refiere con esto del derecho de las personas y de lo que se desprende como tal de las ramas del derecho civil, del mismo concepto de derecho civil. ¿Sale? Restricciones, por ejemplo, a la personalidad. En un artículo 2.2, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica, con excepción de los incapaces, quienes podrán ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Entonces, en sí, también, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar del derecho de las personas, de lo que se desprende de las ramas del derecho civil, no son otra cosa más que conocidos como los atributos de la personalidad. ¿A qué me refiero con esto? A nombre, domicilio, patrimonio, capacidad jurídica, nacionalidad. Todos los mexicanos, todas las personas nacidas en este territorio, contamos con esos atributos de la personalidad y por el simple hecho de tenerlos ya somos considerados como tal personas físicas. Y la viabilidad que tenemos nosotros ante esta ley y sobre todo los derechos y obligaciones que nacen desde el momento mismo de que somos obviamente concebidos o dentro de las 24 primeras horas de haber nacido una persona, ¿vale? Entonces esta materia en sí es en lo que se enfoca directamente el reconocimiento de la personalidad de la persona que tiene como tal un ente, una persona nacida dentro del territorio mexicano. ¿Cuál es otro de los derechos de las personas? De manera enunciativa y no limitativa, los derechos de las personas físicas y colectivas, en lo que sea compatible con su naturaleza, son, o podremos mencionar, el honor, la dignidad, el crédito y el prestigio, el aseguramiento de una vida privada y familiar libre de violencia, el respeto a la producción de la imagen y voz, los derivados del nombre o del seudónimo, de la nacionalidad, de la pertenencia cultural, de la afiliación, de su origen y de su identidad, como también les mencioné hace un momento, el domicilio, la presencia estética, los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes, a la salvaguardia y protección de la integridad física, psicológica y patrimonial. En sí, pues pueden ser muchísimas características o atributos que en un momento les mencioné, ¿no? Se desprende de otro tema, o de otro subtema, mejor dicho, el derecho de la familia, que trata sobre el matrimonio, el divorcio, la patria potestad y las relaciones entre padres e hijos. Repito, estas son las ramas del derecho civil. Del derecho civil podríamos entonces nosotros ir ramificando en sí estas ramas del derecho. El derecho de los bienes, que se ocupa de la propiedad y otros derechos reales sobre las cosas. Derecho de obligaciones y contratos, que regula las obligaciones contractuales y extracontractuales. Y derivado también de esto, el mejor ejemplo que les puedo decir del derecho de obligaciones y contratos, pues todo lo que se celebra ante la voluntad explícita o tácita que se maneja entre dos personas, por ejemplo un contrato de compraventa, que nacen derechos y obligaciones de estos por el simple hecho de tener la voluntad expresa entre un acreedor y un deudor. Ya sabemos de antemano que entre estos dos nacen derechos y obligaciones. Uno tiene la capacidad, o más bien dicho, ambos tienen la capacidad física, legal, psicológica, de llevar a cabo actos tanto civiles o mercantiles, según sea el caso. Y el derecho de las sucesiones, que abarca las normas sobre herencias y legados, que esto también, si recuerdan, se los mencioné en el concepto de derecho civil, dentro de lo último, el último de los párrafos que nos menciona y las sucesiones, ¿no? Que aquí lo vemos como tal en la imagen. Y esto en específico es cuando se testa una persona,
deja sus bienes y esa es su libre voluntad de expresarlo ante un notario público y que crea como tal un testamento, ¿vale? Tiene muchísimas características también esto, ¿eh? Es un tema, repito, demasiado extenso. ¿Cuáles son las características de estas ramas del derecho civil? Las normas jurídicas, que se basan en un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares, y por particulares entendemos a personas físicas, hombre, mujer, eh, anciano, anciana, niño, niña, joven, cualquier tipo de persona que sea susceptible como tal a recibir estas dones o derechos y obligaciones también obviamente que nacen entre ellos. Y el derecho privado, ¿por qué es privado el derecho civil? Porque es una rama de este derecho diferenciándose del derecho público. Eh, Así es como tal la característica esencial de ser un derecho o regulado por normas jurídicas y sobre todo también porque se diferencia del derecho público porque maneja hasta cierto punto una cierta confidencialidad con la parte de tener que regularse se somete sobre todo a la acción jurídica que se tiene ante una autoridad competente. Es decir, si yo quiero como tal hacer valer un contrato de arrendamiento, lo puedo hacer ante un servidor público, que en este caso sería un notario, y en tener que expresar de manera obligatoria ante una persona que, por ejemplo, no me quiere devolver el bien arrendado, puedo someterlo también a la voluntad expresa ante una autoridad como lo es un juez para que dirima la controversia entre uno y el otro. El Código Civil dice que sus normas están recogidas en el Código Civil, que es lo que les había mencionado, que finalmente todo lo que tenga que ver con la regulación de las conductas entre estas dos personas se rige por el Código Civil, que en este caso estamos hablando del Estado de México. Aplica de manera directa en la entidad federativa a la que corresponde. Esto también nos lleva a que si tenemos 32 entidades federativas y aquí en el Estado de México pertenecemos a esta entidad federativa del Estado de México o pertenecemos a un estado como por ejemplo Hidalgo, Querétaro, según sea el caso, todos y cada uno de los estados de la República manejan códigos civiles que única y exclusivamente aplican en la entidad en donde se esté como tal dirimiendo la controversia. Por eso, si nosotros estamos en el Estado de México, el Código Civil solamente aplica para este Estado de México. Dice también el concepto que de manera supletoria actúa como supletorio de otras ramas del derecho, como el derecho mercantil y el derecho laboral. Por supletorio se entiende que si, por ejemplo, hay una legislación que no contempla algún punto en específico o regular esta conducta y el Código Civil o el Código Mercantil o la Ley Federal del Trabajo no contemplan para poder regular la conducta que sea nacido entre una o dos personas, el Código Civil aplica de manera supletoria para la regulación de esta. Es un tema, repito, muy extenso de poder explicarlo en su totalidad en menos de 5 minutos, ¿no? Pero sí quiero que quede claro que al final del día, si es una legislación civil que aplica en el Estado de México, se regula por para dirimir controversias o regular los derechos y obligaciones que nacen entre las personas. Ahí tenemos también un video de apoyo que les anexo también a la información correspondiente. Me gustaría que pudieran entrar a esa liga para que quede un poquito claro
o un poquito más claro a lo que corresponde con el concepto de derecho civil. Si pueden ingresar por favor a esa liga para que también esa liga nos redireccione a un video de YouTube y tengamos un poquito más claro la explicación que les acabo yo de mencionar. Obviamente parte de una cuestión histórica y ya con el paso del tiempo en el video, pues obviamente ya va tocando puntos esenciales en lo que al derecho civil mexicano se refiere. ¿Cuáles son los principios de este derecho? Es la autonomía de la voluntad. Las partes pueden establecer libremente sus acuerdos siempre que no contravengan a la ley. Es decir, todo lo que está escrito es lo que vale y lo que no está escrito es lo que está prohibido, es más que obvio. Entonces, para poder dirimir estas controversias obviamente necesitan estar estipuladas dentro de la norma y obviamente si es un divorcio, estamos hablando de un específico ya de un ejemplo, si estamos hablando de un divorcio es porque el Código Civil obviamente tiene el apartado especial de lo que es el divorcio y el modo en el que se va a dirimir obviamente la controversia entre lo que ha nacido de este juicio entre una persona y la otra. La buena fe, que son las relaciones que deben basarse en la honestidad y la confianza mutua. La igualdad, todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones bajo la ley. Aquí sí es importante recalcar que ninguna persona puede quedar fuera de lo que contempla la ley, puesto que la ley es creada o ha nacido para todos los que estamos formando parte de un territorio, en este caso obviamente de México. Vamos a otro punto de lo que es la sociedad civil, porque obviamente también se desprende de este derecho civil en nuestro entendido, ¿no? Tenemos entonces el concepto de sociedad civil, que es una entidad formada por dos o más personas que se comprometen a administrar bienes de manera conjunta con un fin común que puede ser económico, pero no necesariamente lucrativo. También a la siguiente imagen hay una liga que nos redirecciona obviamente a otro video de YouTube para poder entender la diferencia un poco más eh, ilustrativa de lo que es una sociedad civil. ¿Vale? Aquí el fin preponderante a lo que se refiere esto es un fin altamente económico. Dice, pero no necesariamente lucrativo. Al final del día, eh, la importancia de esto es lo que genera en una ganancia económica al tener que ser esta creada por un grupo de personas que también son conocidas estas como personas morales, en la conjunción de estos para crear una sociedad mercantil y que recuerden ustedes que al final del día también está regulada tanto por el Código Civil como otra legislación que aplica de manera supletoria conocida como el Código de Comercio. ¿Cuáles son las características de estas sociedades civiles? Son preponderantemente el contrato, que se constituye mediante esto, el concepto de ser un contrato, porque son sometidas las voluntades de las personas a la firma de este contrato por el simple hecho de tener el ánimo económicamente activo, el ánimo de tener que vender o comprar, según también sea el caso. El objetivo puede ser económico, pero no con fines de lucro, como ya se había mencionado con anterioridad. ¿Cuáles son los tipos? Puede ser particular, para un fin específico o universal, abarca todos los bienes presentes o las ganancias futuras. ¿Cuál es la duración? Puede ser determinada o indefinida. Y la participación aquí se les conoce como socios y pueden ser capitalistas, es decir, que aportan dinero, o industriales que aportan trabajo. Al estar hablando de esas características en lo que al contrato, objetivo, tipos, duración y participación es porque estamos hablando de lo que ya les había mencionado con anterioridad,
de las sociedades mercantiles o también conocidas como sociedades civiles. Es por la creación obviamente de los socios y esto el Código Civil nos menciona que es por la conjunción de dos o más personas para poder crear una sociedad civil o una sociedad mercantil, según también es el caso, es porque tiene estas características y entre otras más. Lo que pasa es que el código ya es un poco más explícito en esta cuestión, ¿no? La asociación civil dice que es una organización sin fines de lucro que persigue objetivos culturales, educativos, deportivos o de otro tipo altruista. Las características de esta personalidad jurídica es con personalidad jurídica propia. Aquí recordemos que están conformados por personas tanto físicas como personas morales. Aquí fíjense que hace un poquito más la alusión en lo que el objetivo no busca lucro, sino fines altruistas. Podríamos, no sé, a lo mejor ejemplificarlo con el Teletón, entrecomillado, que se supone que es una asociación que no busca el lucrar, porque sus fines son obviamente de ayuda hacia la sociedad, de ayuda hacia el pueblo, de ayuda hacia el país. Su financiamiento se lleva a través de donaciones y aportaciones de sus miembros, que otro ejemplo podría ser la Cruz Roja, y que esta es obviamente por aportaciones que da como tal la gente para que ésta se mantenga como tal en vida. La gestión se rige por estatutos y principios democráticos. Su transparencia debe de llevar una contabilidad formal y estar sujeta a auditorías, tanto internas como externas, según también sea el caso. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas? Los fines, dentro de esas diferencias tenemos a la sociedad civil que puede tener fines económicos, mientras que la asociación civil no busca un lucro. Su constitución es la sociedad civil por medio de un contrato, mientras que la asociación civil requiere un acta constitutiva y estatutos aprobados. Los objetivos de las sociedades civiles pueden tener objetivos económicos, mientras que las asociaciones civiles tienen objetivos altruistas. ¿Cuáles son sus semejanzas? La organización, la regulación y la participación. Ambas son formas de organización privada. Pueden pertenecerle al Estado, o a lo mejor es, no sé, una asociación o una sociedad eh, libre, eh, a lo mejor por una sola persona física, según también es el caso. Y su regulación, ambas están reguladas por la ley y deben cumplir con ciertos requisitos legales. Lo van a ver en el video que también les anexé también la liga. Te da una especificación ya un poquito más clara en lo que se refiere a estas sociedades, tanto civiles como mercantiles, eh, y las características especiales que tienen estas. La participación, ambas permiten la participación de sus miembros en la toma de decisiones. Sí necesito que le pongan especial atención a la liga, al anexo, que es esta, videos de sociedades civiles, para que tengan un poquito más abierta la panorámica en lo que respecta a esto de las sociedades civiles. En su momento las estaremos viendo ya con la materia de derecho mercantil, que repito es también otra que se desprende del marco legal de las organizaciones y que podemos ya ahondar un poquito más en estas, ver las características, el acta constitutiva del cual se debe de tener o debe de formarse esta por medio de la fe de un notario público, y si no cuenta con esta, pues obviamente estaremos hablando de una sociedad irregular o hasta de las sociedades cooperativas, que también existen muy pocas dentro de nuestro país. ¿Vale? Les encargo, por favor, el tener que revisar estas dos ligas, y como primera actividad del punto que nos está tomando en consideración, como primera actividad necesito que me pongan como un cuadro sinóptico, o no sé, a lo mejor un mapa mental, en lo que
se refiere con lo que acabamos de ver en este primer punto, en esta primera tarea, en estos primeros temas que estamos tratando. Sí, también me gustaría que revisaran del Código Civil del Estado de México los artículos, el 2.1 del Código Civil para el Estado de México, el 2.3 de los atributos de la personalidad, igual del mismo Código Civil del Estado de México, los derechos de las personas, que es el 2.5, el 2.5 bis, el 2.6, 2.6, el 2.9, el 2.13, 2.10, 2.11, 2.14, 2.17, 2.19 y 2.21, repito, del Código Civil para el Estado de México, para que también lo lleven a cabo mediante la actividad que les acabo de mencionar, como un mapa mental, será mucho mejor, y ya queda como primera actividad, primera tarea que me tienen que ir entregando y que van a anexar al correo institucional de su servidor, que la escuela ya debió de haberles proporcionado a ustedes para que ahí me hagan entrega de esos trabajos correspondientes. Sin más por el momento, quedo de ustedes como su más seguro servidor y amigo, y en ese sentido estamos aquí al pendiente de las actividades y de los temas que obviamente con posterioridad vamos a seguir tratando. ¿Vale? Que tengan un excelente día.